Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el tema número 3. Este tema del mes de la familia, que aunque ya pasó para la Iglesia Católica el mes de junio, mes de la familia, trae siempre temas puntuales y actuales a nuestra realidad humana. Y en este tema número 3 trae también un tema que creo y me parece que es muy puntual y actual en nuestra realidad como país, en este caso aquí en Panamá, y en muchas partes del mundo, no solo Panamá, ¿no? Y es la familia y migración, desafíos y esperanza. Y este título me parece bastante, voy a usar la palabra, bastante completo y bastante grande, porque en realidad es un desafío. Mucha gente que deja sus países, deja sus regiones, a veces ni siquiera se mudan de país, sino que se mudan de provincia o de estado, y eso involucra toda una logística, todo un proceso. ¿Cierto, Ingrid? Y a veces esa constante migrar o constante mudarse no da cimiento para que la familia madure como debe ser, ¿no? Pero bueno, a veces por necesidad, y la situación a veces obliga a las personas a salir de su zona de confort o de su realidad para buscar un futuro mejor para ellos y sus familiares, obviamente, ¿no? Que dependen de ellos. Y para iniciar con este tema haremos la oración que hemos estado compartiendo con ustedes, la oración de la Sagrada Familia, que está aquí sugerida en estos temas del mes de la familia. Para eso nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el día de hoy, como ya mencionábamos el título, Familia, Inmigración, Desafíos y Esperanza, comienza diciendo acá la guía del tema. Dice: la realidad de las familias migrantes y el desarraigo. Ese desarraigo que digamos que cuando uno se muda de un lugar a otro, básicamente se desconecta muchas veces del lugar donde estaba anteriormente. Hay un desarraigo, un desapego, ¿no? Que es natural al hecho de mudarse o de cambiar, ya sea de estado, de vivienda, de país o de continente. Dice acá: la familia, santuario de la vida y del amor, sufre de manera especial cuando se ve forzada a abandonar su tierra. Y es cierto, la familia siempre, cada cambio que es muy brusco, involucra esa adaptación, involucra dejar a las amistades atrás, involucra, si hay niños en la familia, involucra ese cambio de colegio, cambio de amistades de los compañeritos y todo esto, que a veces, muchas veces, a los niños, más que a los adultos, les cuesta más procesar y les afecta con mayor facilidad, porque no entienden por qué se da esa situación. Continúa acá compartiendo con ustedes. Dice: el fenómeno migratorio lleva consigo el dolor del desarraigo, que es lo que hablábamos antes, ese desapego que a veces es incluso en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces ese desarraigo tiene que ver con ese salir de nuestra zona de confort, en el punto de que tenemos un ambiente, una vivienda, un lugar donde nos acostumbramos por muchos años a vivir, y nos toca dejarlo atrás por situaciones que incluso son muchas veces externas a nuestra realidad, que afectan nuestra realidad. Continúo. La ruptura de vínculos, la pérdida de lo conocido, todos estos factores contribuyen a que la experiencia muchas veces, y más para los más pequeños de la casa, sea traumática. El hecho de esa constante mudanza, ese constante cambio,
porque no tienen una estabilidad, no tienen una seguridad, no tienen un lugar donde echar raíces y madurar. Y eso afecta, y es parte de las afectaciones que pueden sufrir especialmente los más pequeños de la casa con respecto al hecho de la migración o de mudarse o de cambiar de sitio. Continúa acá. Muchas familias, impulsadas por la esperanza de un futuro mejor, emprenden caminos inciertos, dejando atrás su hogar, sus tradiciones y muchas veces parte de su propia familia. Y aquí pongo varios ejemplos. Un ejemplo es lo que pasa aquí en Panamá. Por lo menos aquí en Panamá tenemos esa migración constante de venezolanos. Ellos salieron de su país por una necesidad puntual. En este caso, con la esperanza de un futuro mejor. Y muchos de ellos se han quedado en nuestro país varados porque esto era un punto de tránsito, un punto de pase porque se iban hacia los Estados Unidos. Pero ahora con todos estos temas políticos y temas de migración, se le han cerrado las puertas y han optado por quedarse en nuestro país. Eso es un ejemplo de personas que buscan un futuro, parten con una esperanza de un futuro mejor. La otra, que emprenden un camino incierto. Muchos de ellos no saben si van a poder, por lo menos los que entran acá por la selva de Darién, muchos de ellos no saben si van a salir vivos. Vienen incluso con bebés pequeños, familias completas, que en estructura pierden a sus hijos o se pierden a ellos mismos o a sus esposas o qué sé yo, en el camino. Tantos traumas, violencias que pasan en medio de esas situaciones con estas personas que son fascinerosas en el sentido de que abusan y reabusan por la necesidad de las personas de salir de sus países, o en este caso de los migrantes que pasan por acá, por la selva del Darién. Y ahí vemos esa parte de emprender caminos inciertos, dejando atrás su hogar y sus tradiciones. Muchos de ellos están aquí, pero les gustaría regresar a su país, pero saben que si regresan a su país, básicamente van a vivir de la misma forma como por lo cual los impulsó a salir nuevamente. Entonces, prefieren añorar, pero mantenerse, y tratando de que tampoco sean deportados, ¿no? Y acá dice, muchas veces parte de su propia familia. Y en esta parte me recuerda mucho, tal vez a muchos migrantes venezolanos, pero también me recuerda a nuestros hermanos migrantes mexicanos, que muchos de ellos dejan a su familia, sale el papá a trabajar en Estados Unidos y comienza a mandar dinero. Si han tenido la oportunidad de escuchar las misas del padre Arturo, él habla mucho de este tema, que la gente se va buscando un futuro mejor en Estados Unidos y muchos de ellos dejan a su familia atrás, dejan esposa e hijos, y a ellos les toca vivir, o sea, se desgarra la familia, ese núcleo familiar, y se crea una inestabilidad, tratando de buscar un futuro mejor. Continúo leyendo. Dice, el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en el año 2022 nos recuerda que el desarraigo exacerbado por contextos de violencia, de pobreza extrema o de crisis climática hiere profundamente a las familias y a las comunidades de origen. Esto está en este mensaje, en el numeral 3 del documento que tiene que ver con la Jornada Mundial de los Migrantes y los Refugiados del año 2022, lo que le acabo de compartir. Y aquí vemos que hasta la propia Iglesia, como madre y maestra, reconoce la situación complicada de lo que es la migración. La migración hoy en día es un tema que a todos nos puede tocar. Uno puede pensar, por lo menos aquí los que vivimos en Panamá, que eso no nos va a llegar. Pero la realidad del mundo es que hay tantas cosas que nos pueden hacer dejar nuestros hogares en búsqueda de una situación mejor, de una condición mejor, simplemente porque las condiciones en Panamá llegaron a un límite que ya no nos permiten seguir viviendo en este país. Y eso es lo que comentaba acá el Papa Francisco en este documento de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2022, que muchos salen por la violencia, y eso me recuerda también en su momento a estos países centroamericanos como El Salvador, ya bueno, no tanto, gracias a Dios, también el Honduras o Guatemala, que son países que todavía tienen presencia media a fuerte de lo que son las maras, este problema, como los colombianos en su momento con las guerrillas que hicieron el éxodo de colombianos a todos los países de la región, incluso Estados Unidos
fuertemente bombardeados por el tema de, en este caso, del contexto de la violencia. Vemos la pobreza en el caso pobreza extrema y de la crisis, bueno, crisis climática no tengo ningún país de referencia, pero en la crisis que tiene que ver con la pobreza extrema, hablamos cómo cayó el sistema de adquisición, por lo menos en el caso de los venezolanos, de los mexicanos, que buscan un futuro mejor, y ni hablar de los cubanos, que son personas que salen y se tiran al hecho de tirarse en una balsa para ver si llegan a Miami. Muchos de ellos mueren y lo encuentran muertos en las balsas, porque es un viaje largo. Se mueren por deshidratación, por falta de alimentos, porque se les vuelca las embarcaciones que hacen precariamente, y muchos de ellos mueren en alta mar porque son un área infestada de tiburones. O sea, hay tantas situaciones, pero ese impulso de las personas por supervivencia, por salir de la situación que están, los hace moverse de su zona y dar ese paso incierto, como mencionaba el documento acá, de emigrar. Continúo compartiendo con ustedes, dice acá: en este caminar doloroso, las familias migrantes son signos de valentía y de fe. ¿Por qué son signos de valentía y de fe? Porque muchas de estas personas, cuando emprenden esta misión de salir de sus países, sea cual sea el método, ya sea terrestre, ya sea acuático o la combinación de ambos, porque muchos de ellos no tienen ni cómo salir con avión, entonces salen por los métodos más peligrosos, y muchos utilizando métodos que no le dan esa seguridad para poder salir de forma, digámoslo así, humanamente cómoda, porque salen básicamente como si fueran ganado. Miren cuántos casos se escuchan en Estados Unidos de los migrantes que los meten en un contenedor, y cuando abren el contenedor toda esa gente está muerta porque ha muerto del calor. Entonces es un signo de valentía y de fe, buscando un mundo, una situación mejor para ellos y para sus familias. Dice acá: a pesar de las pruebas, conservan viva la esperanza. Y aquí me detengo. Esperanza, que hablamos del tema de este año jubilar 2025, peregrinos de la esperanza. Parten con una esperanza, eso es el motor que mueve a las personas. Imagínense cómo sería nosotros como cristianos católicos, ese motor de esperanza que nos mueve, que es Cristo, esa esperanza en la resurrección, que comenzamos cada día más, poco a poco, a perder el miedo a la muerte. Y eso es lo que muchos santos se han ido configurando con Cristo, perdiendo ese temor a la muerte, al riesgo. Entonces la esperanza bien fundamentada nos puede hacer conducirnos al Padre. Así mismo como estas personas migran con esa esperanza de un mundo mejor, así nosotros también debemos migrar y volcar nuestro corazón hacia Dios, confiando en que en Él conseguiremos un mundo mejor. Que esto no es todo lo que hay para nosotros en esta vida, sino que después, en el tránsito de la muerte, que es la separación del alma y del cuerpo, nosotros, si morimos buscando a Dios, queriendo encontrarnos con Dios, esto nos va a hacer que muramos de forma con esa inclinación hacia las cosas divinas. Y aunque tengamos que reparar cosas en el purgatorio, tendremos la esperanza firme de que veremos a Dios, que tendremos eso, lo que llama la Iglesia Católica, esa visión beatífica. Continúo compartiendo con ustedes. Dice: sosteniéndose mutuamente, y aquí donde la familia se vuelve un núcleo donde cada uno debe ser ese pilar para el otro. No un punto de crítica, no un punto de ay, ¿por qué tenemos que hacer esto? O ay, ¿por qué yo no puedo hacer esto? O yo no aprenderé esto, o yo no aprenderé a hacer lo otro. Sino, no, más bien como incentivando y no retando a la contraparte. Y eso nos cuesta mucho a veces a cada uno de nosotros. Y eso es lo que a veces hace que las familias confíen cuando tengan que emigrar. Por ejemplo, en el caso de los migrantes que estamos hablando acá, es esa confianza de decir, si son uno el pilar del otro, confían uno en el otro y caminan en dirección a un objetivo. Ahora, si lo trasladamos a la vida cristiana católica, de la realidad de muchos de los que estamos escuchando este video, nos puede volcar, confiando el uno en el otro, a entregarnos a Dios, a comenzar a caminar según lo enseña y lo mantiene y lo ha preservado la Santa Iglesia Católica, desde el depósito de la fe
que es fundamentado en los apóstoles. Y ahí es donde nos sostenemos mutuamente. Y esa mancuerna hace más tracción que una sola persona tratando de empujar el carro. Cuando todos los miembros de la familia están perfilados en esa misma ruta, es más fácil, al igual que el hecho de tomar la decisión de emigrar. El migrar también involucra cambiarnos. Y esto también lo tomo y me tengo aquí un momento para comentarles algo. Esto también nos toca a nosotros si estamos en un proceso de conversión o de escuchar de la fe católica. A veces llegará un punto que dirá, y esta migración se puede aplicar a eso. Yo vengo de una iglesia, toda mi vida fui, por llamarlo así, evangélico, para usar un término genérico, por lo menos aquí en Panamá. En otras partes del mundo sería protestante, pero vamos a utilizar acá el término genérico, evangélico. Y yo me he dado cuenta que la Iglesia Católica sí está en lo correcto, pero no quiero dejar mi evangelicalismo, por decir un término, ¿no? Nos toca migrar. Y a veces ese migrar es doloroso. Y ese migrar puede causar ruptura, puede causar división en la familia. Pero pongamos nuestra esperanza en que no seamos nosotros que por nuestra fuerza vamos a convencer a las personas que nos sigan en este caminar, sino que le pidamos a Dios ser instrumentos conforme a la voluntad de Dios para que ellos también abran sus ojos y comiencen a caminar. Eso por una parte. Y la otra parte es cuando la persona tiene clara intelectualmente, pero por fe le falta. Entonces pidamos el auxilio al Espíritu Santo, ese paráclito defensor, tercera persona de la Santísima Trinidad, que está ahí para escucharnos y pedirle: Señor, si este es el camino que tienes para mí, dame la fe que necesito para dar el salto en esperanza a ese caminar en la iglesia que tú me estás presentando intelectualmente, que yo acepto intelectualmente, pero mi fe no me deja avanzar, no me deja dar el paso, me falta fe, aumenta mi fe. Continúo, voy a leer un poquito para atrás. Dice: sosteniéndose mutuamente, protegiéndose y transmitiendo los valores fundamentales. Esto resume lo que hemos conversado hasta ahora. Dice: en este contexto, en el año jubilar, se presenta como una oportunidad de gracia para renovar la esperanza y reavivar el compromiso con quienes más sufren. Es decir, este tiempo santo nos debe impulsar a abrir caminos de reconciliación y justicia para todas las familias migrantes, puesto que la vida de las familias migrantes es un testimonio silencioso de fidelidad y amor. Y aquí viene un punto. Ellos no salen de su país porque en su país, bueno, es que yo quería comer, por decir un ejemplo hipotético, yo quería comer arroz de tal marca, pero ya no hay, me voy del país. No. Muchos de ellos salen, como ese testimonio silencioso que dice acá, de amor. Muchos lo que lo mueve es el amor que tienen a su familia, al verla pasar hambre, al ver que no tienen recursos. Eso los impulsa a migrar, los impulsa a buscar, poniendo sus esperanzas y su fe, digámoslo así, en un futuro mejor. Muchos de ellos tal vez serán cristianos, pensando en que Dios los mueve. En eso van con fe también entregándole a Dios ese caminar, ese avanzar bajo muchas circunstancias que son muy difíciles y unas que ni siquiera nos podemos imaginar, en medio de esas selvas, por lo menos acá en Panamá, que está la selva de Darién, que imagínense un día, por lo menos aquí hoy que estamos grabando aquí con ustedes y compartiendo, fue un día de lluvia. Ahora imagínense estar dentro de una zona boscosa, densa, con lodo, caminando, con insectos, mosquitos, con lluvia, porque allá deja de llover, pero el agua sigue cayendo de los árboles, con tantos peligros, alacranes, serpientes que pueden atacar a tanto adultos como niños que van caminando en ese peregrinar. Entonces, hoy, en esta fidelidad que tienen esas familias caminando por medio de esas dificultades, medio de esas pruebas, pidamos al Señor en esta noche, bueno, nosotros estamos grabando este video en esta noche, o en el momento que lo estén escuchando, tomemos unos instantes en el día, preferiblemente en la noche porque uno descansa de noche, y reflexionemos y hagamos una oración por esas personas. Pidámosle a Dios que le dé la fortaleza, que le dé la
la valentía de continuar en su camino. Y pidamos por esas personas que pueden estar enfermas en medio de esto, personas con presión alta, porque van jubilados, van gente de tercera edad, adultos mayores, caminando en medio de esa selva, caminando, metiéndose en un contenedor, buscando un tratamiento que tal vez en su país no esté disponible. Otros que van en una balsa, se suben buscando una mejor oportunidad de vida, o por qué no, buscando un tratamiento para un cáncer terminal o lo que sea, que hay una promesa, pero tienen que salir de su país en una balsa, sometiéndose a riesgo. Imagínense esa persona en medio de una tormenta en el mar, con una lluvia. Entonces, ahí es donde nos estamos llamados nosotros como cristianos católicos a que tal vez nosotros no podamos brindar algo material, pero podemos ayudar por medio de las obras de misericordia espirituales. Orar por el inmigrante, orar por el necesitado, orar por esa persona que, aunque nosotros no estemos con ella, en ese momento de oración, hacernos uno con ella, poniéndonos a imaginar y haciendo, como decía yo en la novena de San Ignacio de Loyola, decía en los ejercicios espirituales, hacer composición del lugar. Esa composición del lugar que nos invita a ponernos en los zapatos de los otros y tener esa, no es caridad, bueno, sí, también caridad, empatía y caridad. Porque podemos ser empáticos, pero para malas cosas. Pero tener caridad, imitando a Dios, y que tenga misericordia de ellos y que les dé la oportunidad de llegar a su destino, o a donde el Señor les tenga preparado su destino, para que sus familias se puedan establecer y no tengan que volver a recurrir a ese salto, a esa migración. Continúo, dice: ellas, o sea, las familias inmigrantes, nos enseñan que incluso en medio del desarraigo, la familia puede seguir siendo un faro de luz y un espacio donde Dios habita. ¿Cuántos de ellos, en medio de esa situación de estar migrando, habrán gente que dirán: no, hombre, ya no vamos a llegar, no vamos a morir? Y siempre hay una voz de Dios que habla. Utiliza a alguna persona como instrumento que le dice: estoy haciendo una composición del lugar, pero siempre va a haber alguien que diga: no diga eso, mantengamos la esperanza, oremos. Siempre va a haber alguien así. En medio de un grupo va a decir: oremos. O si no, esa persona estará orando en silencio, pidiéndole a Dios que en medio de su dificultad, en medio de su situación, en medio de esa prueba fuerte, ellos puedan superar y salir adelante, y que no pierdan la esperanza. Y hablando de esperanza, les invito también a ver los videos que tenemos con respecto a la esperanza, que se habló como tema de la campaña Diocesana 2025 acá en Panamá. Están en el canal de YouTube, pueden buscar la lista de reproducción para escucharla si la han escuchado, y si no la han terminado de escuchar, también les invito a que la terminen de escuchar. Continúo compartiendo con ustedes. Dice: la fe, importante, la oración compartida, y más en ese momento de dificultad, y la de nosotros por esos inmigrantes, y la solidaridad mutua a través de las obras de misericordia corporales, si tenemos la disponibilidad, o espirituales, si no tenemos la forma de hacer llegar esa ayuda, fortalece a estas familias. Y eso es lo que debemos pedir. Señor, aumenta su fe y su esperanza, y sobre todo su caridad, para que ese trecho que estén pasando se mantengan firmes en la fe, y que se haga tu voluntad en la vida de cada una de esas personas que van pasando por ese trecho, ese peregrinar, a ejemplo del pueblo de Israel cuando estuvo los 40 años en el desierto. Continúo. Dice acá: la fe, la oración compartida y la solidaridad mutua fortalecen a estas familias, convirtiéndolas en testigos vivos de la fuerza del Evangelio. Al final, convertirse en ecos del Evangelio, porque así como nuestro Señor Jesucristo dijo en su momento: vengan acá, bendito es mi Padre, porque me viste con hambre y me diste de comer, me viste sin vestir y me diste de vestir, me viste sediento y me diste de beber. Y a veces uno piensa que es materialmente que debo hacer las cosas, pero a veces la oración también es una forma de ayudar a estos hermanos inmigrantes que están pasando en muchas partes del mundo. Y eso por mencionar los que estamos acá en el continente, porque imagínense las personas que pudieran haber migrado de Ucrania, por ejemplo, por la guerra,
o las personas que están migrando de la Franja de Gaza por el tema del conflicto armado Israel-Palestina. O sea, si vamos moviéndonos en ese sentido, nos daremos cuenta que el planeta está conmocionado en muchas partes del mundo por esa migración constante. Oremos y hagamos que nuestra oración llegue al Señor para que nosotros, no pudiendo asistirlo materialmente, podamos asistir con nuestras oraciones en intercesión por estas familias que se exponen a estos altos riesgos. Bien, antes de continuar, no sé si alguien quiere opinar algo o comentar algo adicional. ¿Alguien quiere opinar o comentar algo? ¿No? Bien. Continuamos entonces. Dice acá como un pequeño subtítulo al título principal de Familia, Inmigración, Desafíos y Esperanza. Dice, como tema número 3 de lo que se trataba el mes de la familia en este año 2025. Acogida e integración de los migrantes desde la fe cristiana. Acogida e integración de los migrantes desde la fe cristiana. Dice acá, como iglesia somos llamados a abrir el corazón y las puertas a las familias migrantes, reconociendo en ellas el rostro sufriente de Cristo. Y aquí viene algo que yo he comentado, me parece que ya lo he comentado en varias novenas y en algunos otros temas que hemos tratado aquí en el canal de YouTube, lo del Camino 24 PTY. Y tiene que ver con eso, reconocer al Cristo sufriente. A veces muchas personas dicen, mira, yo veo una persona, no, yo se lo digo yo personalmente, a mí me ha pasado. No en esa escala, pero sí me pongo yo mismo en este caso, trato de a veces no ponerme como ejemplo, pero sí pasa, que uno ve una persona subir aquí en el metro de Panamá y dice, mire, yo soy venezolano, estoy pasando un tramo difícil, pasé por la selva del Darién, yo nada más pasaba de tránsito, iba a Estados Unidos, pero me negaron en la entrada, y ahora me quedé en su país y estoy vendiendo unos chocolatines, estoy vendiendo unas galletas, lo que sea que estén vendiendo en el metro. Y a veces uno se queda diciendo, no hombre, ¿por qué yo le colaboraré a esa persona si todos los días está subiendo al metro? ¿Será verdad la versión que me está diciendo? Y nos volvemos jueces. En estos días yo escuchaba, hace un tiempo escuchaba yo al padre Carlos, ¿no? El padre Carlos Spam hablaba de un tema de esto en uno de sus tantos videos largos que tiene, que él comentaba algo de esto. Él decía, a uno no le toca discutir o ser juez o ser fiscalizador de que la otra persona vaya a usar el dinero. Si uno va a dar algo, dalo. Lo diste, bien. Si la otra persona lo utiliza mal o de forma mala vida, entonces la consecuencia, o en este caso, es sobre la persona. Porque tú lo hiciste con una recta intención. Y esa recta intención puede venir acompañada de una pequeña frase que dice, me vuelvo y cito al padre Carlos Spam, ¿no? Fundador de Frisidín, ahorita no recuerdo las siglas, pues. Pero sí les comento que él en particular mencionaba esto. Tú das y puedes aprovechar para evangelizar. Pero a veces la evangelización, uno pensaría de que, bueno, me paro, voy a predicarle porque él está perdido en el mundo. A veces solamente con el gesto de la actitud de decirle a la persona, toma, Dios te bendiga. Toma, Cristo te ama. Toma, que la Santísima Trinidad te guarde y te proteja. Solamente esa frase, no tiene que hacer todo esto. Es como desearle el bien a la persona. Y entregar ese dinero, no por entregar, por salir del paso, ya yo estoy ayudando, sino dando ese sentido de toma, Dios te bendiga, toma, Dios te guarde, toma, la Santísima Trinidad te cuide, toma, que la Virgen Santísima interceda por ti para que te ayude en tu situación y te saque de allí. Bueno, ahí pueden jugar con las frases, ¿no? La que yo regularmente les comparto, utilizo yo, es que Dios te bendiga. Pero no decirlo de qué, así como a veces hay gente que lo sale como huyendo, ¿no? Le tira las monedas a la persona y Dios te bendiga. No, sino detenerse. Y eso es lo que yo he ido poniendo en práctica. Detenerse y mirar a la persona a la cara y decirle así, Dios te bendiga. Es muy diferente a decirle a la persona, Dios te bendiga, y sales huyendo.
¿se entiende? Sino detenerse. Detenerse y que la persona te vea. Toma un tiempo de repararse y diga, está bien, me dio algo. No sabemos cómo lo vaya a utilizar la persona, pero en nosotros está la recta intención que lo estamos dando con el propósito de que esa persona se ayude a salir de esa situación. Así mismo debemos hacer con los inmigrantes, extenderle una ayuda y extenderle un pequeño mensaje. A veces no se trata de hablar tantas palabras, sino ver a un inmigrante, toca la puerta de uno y decirle, hey, mire que estoy con mi familia, aquí vamos caminando y necesito algo de comer y no hemos comido. ¿Tiene algo por allí? Y ser generoso. Claro, no ser en el sentido de que, yo tengo un poquito de cosas aquí, voy a compartir todo porque Dios me proveerá. No, tampoco así, porque tienes familia, ¿no? Pongamos ese escenario. Sino darle lo que podamos compartir, recordando podemos usar esa frase que me viene a la mente de eso, de esa escalinata de amor que debe existir, ¿no? Donde la prioridad es tu familia cercana y vamos bajando, ¿no? Las personas de afuera y todo lo demás. En atención a eso, vemos y debemos poder tener la capacidad de ver a ese rostro de Cristo sufriente en el necesitado. Y los hermanos inmigrantes también son esa parte de ese Cristo sufriente. Muchos de ellos, vuelvo y repito, y como ha dicho el documento hasta ahora que hemos compartido con ustedes, no tenían otra opción, tenían que salir, tenían que moverse, tenían que mudarse. Está en nosotros, como buenos cristianos católicos, extenderle una mano, ya sea dándole un trabajo. Mira, ¿sabes qué? Tal vez hagamos algo, en vez de yo darte dinero, ¿por qué no me limpias el patio? ¿Por qué no me recoges las hojas? Por decir un tema, ¿no? ¿Por qué no me pintas una pared y yo te pago? Y es una forma de que se gane el dinero de forma honrada. Y así colaboramos con ellos y los ayudamos a mantenerse en esta situación que para ellos no es fácil. Créame, quien quiere desarraigarse, como dice acá el documento, de las cosas, de su cultura, de sus amistades, de sus familias, y venir a un sistema que realmente es incierto. Muchos de ellos ni siquiera han salido del país, es la primera vez que salen del país y tienen una experiencia traumática. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de salir del país de una forma cómoda? Viajando en un avión, hospedándonos en un hotel, echándonos fresco, yendo a la playa. Pero ellos, primera vez que salen del país y pasan un trauma horrible, que tal vez muchos de ellos tengan que recibir terapia por mucho tiempo. Volvemos y repito, si no podemos hacerlo materialmente, oremos por los inmigrantes. Tengámoslo como una intención de oración a partir de hoy. No se trata de orar de que voy a orar por el venezolano que conozco, sino en general. A veces nos hacemos a veces, y yo me incluyo, largas listas, pero a veces la oración más sencilla, pero desde el corazón, es la que el Señor toma más en cuenta. Continúo compartiendo con ustedes del documento de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2022. El Papa nos exhorta a que la Iglesia esté en salida hacia las periferias existenciales para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido. Numeral 1 del dicho mensaje del año 2022. Y aquí les comento con una persona, hace mucho tiempo escuché esa frase, yo no la había escuchado. La primera vez que se la escuché fue una persona en la iglesia que me dijo, la iglesia debe ser una iglesia en salida. Y cada vez que pasa el tiempo lo entiendo más. En salida, en ayudar al necesitado, en ayudar al que no conoce, en ayudar a derribar muros y a tender puentes. Y eso es lo que tiene que ver con el ecumenismo también, ¿no? Esa es otra forma de emigrar, lo que hablábamos acá. Tender puentes para que los hermanos puedan conocer la plenitud de la fe. Eso también es una forma de facilitarle a ellos la migración. A veces uno piensa que la migración es solo material o de un estado, ¿cómo se llama esto? Un estado físico de moverse de un sitio a otro. A veces la migración también tiene que ver con una actitud mental, una actitud de fe, una actitud de abandonarnos a un movimiento incierto, algo que tal vez no sea lo que no sea lo que esperamos, en el sentido de yo no me quiero mover.
quiero quedarme en la iglesia donde estoy, si soy evangélico, quiero quedarme aquí, porque si yo me muevo, ¿qué me depara? Estaré pecando contra Dios. Entonces toca dar ese salto de fe, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo en ese caminar, para también así migrar. Pero que sea todo conforme a la voluntad de Dios, que es lo más importante. Continúo compartiendo con ustedes. Dice, la acogida cristiana no se reduce en un acto de asistencia puntual. O lo repito, la acogida cristiana no se reduce a un acto de asistencia puntual, sino que debe ser un proceso de auténtica integración. Y eso es lo que estamos llamando nosotros. Si nosotros conocemos a un hermano cristiano no católico, para usar un término un poco más acorde, ¿no?, a lo que tratamos de trabajar acá desde nuestro apostolado acá en las redes sociales. Si estamos viendo con un hermano cristiano no católico, tiene dudas, quiere conocer de la fe católica, entonces nosotros estamos llamados a una asistencia no solo puntual. Mira, yo te pregunté, bueno, ¿por qué ustedes tienen imágenes? Ok, listo. Sino sin imponer y desde la caridad hacer una auténtica integración en el proceso. ¿Se entiende? O sea, tiene que ver con ese acompañamiento, esa ayuda, sin imponer, sin forzar, sino que todo se desarrolle conforme a la voluntad de Dios para esa persona. Y que sea al final Dios que lo guíe y que esta persona responda a ese llamado que Dios le ha puesto en su caminar. Continúo leyendo. Integrar es reconocer, valorar y acompañar a las familias migrantes, respetando su identidad y promoviendo su participación en la vida comunitaria. Y aquí me queda un punto. Respetando, aquí dice, integrar es reconocer, valorar y acompañar a las familias migrantes. Eso también involucra a las personas que están migrando, sabiendo que si llegan a nuestras parroquias una familia que nunca hemos visto y vemos que comienza a venir con cierta afluencia y sabemos que no se ven, por lo menos en el caso de nosotros acá en Panamá, como panameños, tener esa apertura con esas personas y acercarnos a decirle, oiga, bienvenido, esta es su casa, cualquier cosa estamos a la orden, en lo que nosotros podamos apoyarle. O sea, tener esa apertura. También pasa lo mismo con estas personas que sabemos que vienen y nosotros notamos que esta persona tal vez no es católica. Tener esa amabilidad. Incluso, me atrevería a decir, con personas que son católicas, que vienen de otras parroquias, que van de visita. También tener esa acogida, esa integración que dice acá. Y ese acompañar. ¿Para qué? Para que se sientan que están en la casa de Dios. Continúo compartiendo con ustedes. Desde la fe estamos invitados a derribar muros de indiferencia y construir puentes de fraternidad. Lo que les acabo de decir. Estamos invitados, no solo desde la fe, sino también como seres humanos, a tender puentes. Y esto me recuerda a un gran santo que su fiesta se celebró recientemente, ahorita el 14 de agosto, el que fue fundador de la Milicia de la Inmaculada, santo que aquí en Panamá no es muy conocido. Hablamos de San Maximiliano María Kolbe. Él, en su monasterio que él funda, siendo franciscano, funda una rama que se llama la rama de la Milicia de la Inmaculada. Él recibía judíos. Una forma de migrante. Es una migración, es una forma de migrante. Y él, al recibir estos judíos en su convento, los cuidaba, preparaban papeles falsos y los bautizaban y le daban certificado de bautismo para hacerlos pasar por cristianos católicos. Ahora ustedes me dirán, pero eso es falsificar. ¿Cómo que y es santo se prestó para eso? Y ahí viene un punto. Esa falsificación era por proteger a esas personas, por darle una oportunidad. Y a veces, muchas veces nos toca hacer eso, derribar muros que nos impiden avanzar en la asistencia a esas personas, a esos inmigrantes. Muchos de ellos conocieron a Cristo en medio de esa situación, gracias a este gran santo,
a San Maximiliano María Kolbe. Y él dio pie a que él fuera entonces apresado por asistir, por ser criminal de guerra en Polonia, por asistir a la protección y cuidado de judíos. Por eso es puesto en un campo de concentración junto con un montón de judíos más. Y ahí, en medio de eso, él vuelve y da su asistencia al inmigrante, tendiéndole un puente de esperanza para que no muriera en ese campo de concentración, dando él su vida por la del hermano, viendo a ese Cristo sufriente. ¿Cuántos de nosotros tenemos dispuestos a hacer eso en medio de nuestra realidad? Claro, en este caso excepcional, sacerdote franciscano, fundador de una orden religiosa, como esta, la milicia de la Inmaculada. Y cuando ya uno escucha todos estos detalles, ¿cuántos de nosotros nos volvemos y levantamos muros alrededor del prójimo? Y no nos volvemos constructores de puentes de fraternidad, no solo para el que está en la Iglesia Católica, sino para los que están alejados de la Iglesia. Llámese católicos que no son practicantes. Por usar un término, practicante no me gusta usarlo mucho, pero sí, practicantes, pongámosle. O hermanos evangélicos, o familiares que pasaron a la iglesia evangélica, o evangélicos que tratan de acercarse a la fe católica, no ser muros, sino tender puentes de fraternidad donde Dios nos utilice como instrumento, si es su voluntad de que esa persona conozca lo que realmente enseña, predica y manifiesta la Iglesia Católica. Y esto también lo podemos convertir en una realidad para nuestros hermanos inmigrantes que están moviéndose físicamente de un país a otro. No ser muros para ellos en medio de su realidad, sino constructores de puentes de fraternidad, que ellos se sientan cómodos dentro de sus circunstancias y su realidad y motivados a continuar, que no pierdan la esperanza, que no sientan que han salido de su país porque sí, sino que sientan que en realidad valió la pena. Eso nos toca darlo nosotros principalmente como ejemplo de cristianos católicos. Continúo compartiendo con ustedes. La integración nace en el corazón que se deja tocar por el amor de Cristo. Eso es cierto. La integración de nosotros y la predicación a través del ejemplo nace desde el amor, si nos dejamos tocar por el amor de Cristo. Y ahí nos vamos cristificando y siendo como Cristo, que dice en uno de los evangelios que se leyó en estos días recientes, a la fecha que grabamos este video: dejad que los niños vengan a mí. Y yo siempre lo he tomado así. Puede ser tan literal como dice el texto, que no le impidamos a los niños que vayan a Cristo, y tan literal como esos inmigrantes que son como niños. Todos nosotros somos como niños. No impidamos a nadie que se acerque a Cristo, porque Él es el único camino, verdad y vida. Continúo leyendo. Es en la vida sacramental, en la escucha de la palabra y en la celebración de la Eucaristía donde nuestras comunidades pueden encontrar la fuerza para ser verdaderamente acogedores. ¿Cómo podemos dar algo que no tenemos? Si en nosotros está Cristo y se hace presente, nosotros poco a poco iremos muriendo al hombre viejo y renaciendo a ese hombre nuevo, al hombre y a la mujer que Dios espera de cada uno de nosotros. Y ese es el camino a la santidad. Escuchar la voz de Dios y saber hacer de lo ordinario algo extraordinario. Continúo leyendo. Como nos recuerda el Papa en el documento de la Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado 2022, el reino de Dios está llamado a realizar en nosotros y a través de nosotros, abarcando a toda la familia humana. El reino de Dios está llamado a realizarse en nosotros y a través de nosotros, abarcando toda la familia humana. Y esto me recuerda a lo que esto está tomado del numeral 5 de ese mensaje de la Jornada Mundial de los Inmigrantes y de los Refugiados 2022. Y este que acabamos de compartir con ustedes, que dijo el Papa Francisco en ese momento, me recuerda a esa frase y a eso que dice nuestro Señor Jesucristo:
sean luz y sal en la tierra. Y aquí para finalizar tenemos la siguiente frase o el siguiente párrafo. La familia migrante acogida e integrada se convierte así en bendición para nuestras comunidades. Cuando esa familia es recibida, ya hemos visto los dos flancos de migración. Personas que no son cristianas católicas, que se tratan de integrar o entender, y las personas que físicamente son migrantes por razones sociopolíticas de su país. Debemos tener el mismo comportamiento y tener, como yo escuché hace un tiempo en la misa, regularmente, se ve regularmente en la misa del padre Wilfredo Peña Moreno, que es la parroquia de Santa Bernardita en Puerto Rico. En esta parroquia hay unas damas o mujeres que se dedican a un oficio muy particular. En lo personal, yo no lo he visto en una parroquia, por lo menos aquí en Panamá, en la que yo he visitado, no, que yo recuerde y que me parece, yo no lo he visto, que son las damas de hospitalidad. Esto es una función que creo que todas las iglesias católicas deberían tener. Es un grupo, un apostolado que debería existir dentro de la iglesia católica en general. Es un ejemplo que debería hacerse eco en muchas parroquias. ¿Cuál es la función de las damas de hospitalidad? Recibir a las personas cuando llegan a la iglesia y decirle, hermano, bienvenido, pasa adelante, aquí hay asientos, y así, y ayudarles, como asistirles, como cuando tú llegas a un restaurante y te atiende el mesero y te dice, bueno, aquí está la carta, estoy para servirle. Algo así, pero llevándolo a una realidad de integración, de tender ese puente de fraternidad y no ser muro. ¿Cuántos nosotros vamos a veces a las parroquias y la gente tiene una cara de que, por decir, voy a usar una palabra bastante curiosa, una cara de puño o una cara de muro, que tú no sabes si es que están molestas o qué les pasó, y no son, no, y me incluyo, ojo, no me estoy excluyendo, y nos tendemos puentes de fraternidad, y más bien nos convertimos en muros, y somos muy toscos, muy secos, y no compartimos muchas veces con los demás. Entonces traigo este ejemplo de la parroquia de Santa Bernardita en Puerto Rico con las damas de hospitalidad. ¿Me vas a comentar algo? Sí, perdón. Ahí me viene a la mente la lectura que se leyó, creo que hace 2 días, que hablaba de que fuéramos como los niños. Yo que tuve la oportunidad de trabajar tanto tiempo con niños, el niño, y Dios es perfecto en lo que Él nos explica. Y por qué pone tantos ejemplos, o en el momento en el que ponía parábolas. Y es que el niño tiene algo muy diferente al adulto. El adulto siempre está pensando, cuando entra donde hay más adultos, no, yo no voy a hablar porque no lo conozco, o no sé cómo va a reaccionar, o de repente le hablo y la persona me ignora. Y no hemos llegado bien cuando ya estamos como en nuestro círculo y nos hacemos como una isla. A diferencia de un niño, que cuando un niño entra a un lugar donde hay más niños, el niño no tiene discriminación de si el otro niño tiene un color en particular, o si es pequeño, o si es alto. El niño siempre tiene esa necesidad o esa inocencia de ir y compartir con el otro. Y es algo que nos hace falta en cuanto a esto que estabas diciendo, el tema de la hospitalidad. Muchas veces alguien lo vemos por primera vez en nuestra parroquia y muy pocas veces nos atrevemos a decirle, hola, ¿cómo está? Oigan, no lo había visto por aquí. Bienvenido. Ay, bienvenido, ojalá pueda venir en otras ocasiones. Y nos hace falta también eso, ser como niños. Y ahí es cuando la iglesia está en salida a las periferias. A veces nosotros pensamos que salir a las periferias involucra, no, yo tengo que salir a evangelizar, a predicar lejos, que no sé qué. Y a veces nosotros, en nuestra propia parroquia, nos hace falta salir a las periferias. ¿Qué es a las periferias? A veces uno piensa que puede ser algo físico, pero la periferia puede ser algo tan sencillo como que vi una cara nueva, me voy a acercar y voy a decir, oiga, bienvenido, es primera vez que viene, esperemos verlo pronto, esta es su comunidad, esta es su casa. Mira, les pongo otro ejemplo. Cuando la misa en Santa Bernardita, pongo este ejemplo porque me parece muy llamativo, es algo que regularmente no he visto en muchas parroquias. Cuando la persona, antes de iniciar la misa, está el monitor o la persona que es la que presenta la misa, digámoslo así, por usar un término un poco más entendible, se pone, siempre ellos inician, le damos la bienvenida a todos, esta es su iglesia, Santa Bernardita, abriendo puertas para el mundo, o abriendo puertas para todos. O sea, en pocas palabras, le dan la bienvenida a todos los que están allí.
Hay algunas que son un poquito más reducidas y dicen, no, mira, buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende del día o la hora que se celebre la Eucaristía, y entran de una vez de lleno, ¿no? No dan una bienvenida como presentando la parroquia. Suena algo que tú dirías, bueno, pero toda la feligresía que conocemos que estamos, por ejemplo, en la parroquia Divina Providencia, por decir algo, pero tú no sabes cuándo hay uno entre las personas que no conoce, es primera vez que va y no se da O cuenta. está en soledad y Está en soledad, necesita a exacto. alguien. Y necesita una palabra, una frase de aliento. Entonces ahí nos toca tender ese puente y ir a esas periferias a veces que no son físicas, sino que simplemente son esas barreras o muros que nosotros ponemos de nada más hacer contacto con nuestro círculo o con nuestro grupito o con nuestras comunidades y no romper esa línea, ese límite y decir todos somos hermanos en Cristo Jesús. Todos estamos en la iglesia que fundó Cristo, todos estamos en la misma barca, no estamos en botecitos que están amarrados a una barca, todos estamos en la misma barca. La misma barca, tal vez en diferentes habitaciones de esa barca, pero estamos en la misma barca, con las puertas abiertas a interactuar como comunidad del Señor. Y eso nos permite a nosotros, a los inmigrantes, recibirlos, que sientan esa acogida, esa integración y se convierta en bendición para nuestras comunidades. O sea, que permitan con su cultura, su experiencia y su punto de vista de fe enriquecernos para todo hacerlo siempre para la mayor gloria de Dios. Continúa acá, dice, su testimonio de fe y resiliencia renueve nuestra esperanza y nos enseñe que caminando juntos, eso es lo que significa sinodalidad, caminar juntos, podamos construir un mundo más fraterno y justo donde nadie sea excluido ni descartado. Y eso es lo que nos toca. Dios nos da la oportunidad de ser mejores y a veces en medio de este servicio podemos hacer las cosas mejores. No se trata de creernos más que los demás, simplemente más que ser constructores de puentes, constructores de muros, seamos constructores de puentes. Y esos puentes, ¿para qué? Para que podamos ser una iglesia que salga a las periferias y sea una iglesia de puertas abiertas que alcance en todas las realidades de las personas. Seamos esa iglesia que se vea caminando junta, en sinodalidad, en esperanza, hacia el encuentro del Señor. No sé si alguien tiene algún comentario final antes de leer las 3 preguntas para reflexionar el día de hoy. El tema número 3, la familia, migración, desafíos y esperanza. ¿Alguien quiere comentar? No, buenas noches. Todo lo que dijiste y lo que has comentado, las informaciones, todo es verdad, todo es correcto. Así que tú lo has dicho todo, en realidad tú lo has dicho todo sobre los inmigrantes. Ya ese es un tema que viene de hace años y años. Así que eso no es de ahora. Me imagino que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo también podría existir eso, ¿no? Viene de ese tiempo, todas esas cosas. Sí. Ok. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario final? Bueno, que pienso que este día de hoy nos hizo, a medida que escuchábamos la palabra, en este caso tus palabras, pues tu compartir, nos hace recordar a aquellas personas que a veces conocemos que son inmigrantes y nos llama a tratar de ser un poco más empáticos, a ser distintos. Y no con esto es que ahora todo el que es inmigrante vamos a correr y a veces darle, por lo menos porque hay una realidad, y es que no podemos pensar que todas las personas que están a nuestro alrededor son buenas. Eso es cierto, pero siempre como desde el amor y el deseo de ayudar, también tener una especie de uno como autocuidarse también, ¿no? Porque tampoco uno puede a veces abrirle las puertas, en este caso a veces a una persona, cuando tú no conoces realmente quién es la persona
con la que estás tratando. Pero siempre, como lo dijiste, en todo momento hacerlo desde el corazón. Y en todo caso también eso encomendarlo a Dios. Señor, yo tengo esta intención con tal persona, pero guíame o presérvame o cuídame de cualquier situación, ¿no? Y por otro lado, aquí recordando en este tema de la migración, aquí en Panamá, en lo que es Darién, hay un grupo de monjas, no sé exactamente cómo se llama ese movimiento, sé que hay involucrados monjas, sacerdotes, laicos, y todo aquel que quiera ayudar con esta problemática que, si bien es cierto, como decía una de las participantes ahorita, eso se ha dado siempre, pero es cómo actuamos ante esta situación y no ser indiferentes, y en eso la Iglesia Católica nos da cátedra, nos da esa, o sea, desde siempre la Iglesia siempre ha visto hacia todos los ángulos. Por lo menos ahorita, a ver este tema, uno a veces pensaría, bueno, la familia, y uno pensaría que se va a enfocar en mi familia, pero cómo va bordeando tantos temas que muchas veces como cristianos a veces ignoramos o no le prestamos atención, o a veces no tenemos esa paciencia con alguien que es extranjero. Ejemplo, conocemos que hay muchos extranjeros que a veces no son agradecidos y de repente pueden hablar mal del país, o pueden ser personas que vienen a nuestro país y en vez de verse la humildad, o a cualquier país, ¿no?, pueden parecer prepotentes o de tal manera, y a veces nosotros nos ofuscamos y hablamos hasta mal de esa persona. Pero más allá de eso, porque no sabemos qué lo hace actuar así. De repente no conoce de Dios, o conoce a Dios, pero tal vez siente que su actuar está bien. Pero a eso también estamos llamados a orar por esas personas, para que Dios toque su corazón y pueda vivir en ese agradecimiento con un país o con personas que le han abierto las puertas, ¿no? Y retomando nuevamente el tema de que aquí en Panamá hay ese movimiento en el que muchas personas que regularmente, a pesar de que se sabe aquí en Panamá, por lo menos en el periódico que se transmite aquí en Panamá, que se llama Panorama Católico, hay días o segmentos en los que se ha compartido de esta labor que hace la Iglesia Católica. Y aunque se menciona, muchas veces se trabaja desde el silencio, en ese silencio de ayudar al prójimo, tal cual como lo dice, no recuerdo si esas lecturas son las que se llaman las bienaventuranzas. Entonces, sí, la Iglesia hace presencia y no se tapa los ojos ante esta realidad. Y ahí es donde vemos nuevamente que aunque hayan personas imperfectas, aunque haya muchas veces laicos que no conocen de su fe o que no son buen testimonio de católico, no somos, porque muchas veces no podemos incluir, no somos ejemplos de buenos católicos, o que de repente la Iglesia, a veces uno ve personas que no dan testimonios, de repente un sacerdote que se va saliendo de la línea, o cosas que a veces sabemos que no están bien, pero que vamos viendo que eso no empaña, no tapa lo que es la Iglesia fundada por Cristo, que es siempre ese obrar desde el amor, desde la caridad. Y como cientos de personas que no reciben nada a cambio en este sentido económicamente, ni un reconocimiento en las redes sociales, están en la labor de ayudar al que necesita, en este caso a las personas con el tema de la migración. Entonces me parecía importante pues compartir esta parte, porque ahí se ve cómo siempre la Iglesia busca no hacerse ciego a estas realidades. Y de hecho también algo muy bonito que también tiene la Iglesia Católica es que la Iglesia no te va a decir, ay, bueno, inmigrante, ¿usted es católico? Bueno, si no es católico yo no le ayudo. O si usted es católico, usted no es católico, bueno, eso no es problema mío. ¿Usted de qué religión es? ¿Usted es musulmán? Bueno, que le ayude su grupo. O usted es protestante, que lo ayude su grupo X al que usted pertenece. O usted es no, sino que está para ayudar a quien sea. No importa su nacionalidad, su creencia, su color, su raza, su ideología, sino en esa ayuda al prójimo.
que al final, como tú decías, la persona lo tome para bien o no, la acción es lo que cuenta y es hacer todo para la mayor gloria de Dios. Sí, agregando a tu ejemplo, para finalizar, está el ejemplo de San Maximiliano María Kolbe, que fue que traje a flote. Así hay muchos otros santos, no crean que solamente San Maximiliano María Kolbe fue el único santo que ayudó pero ese es el ejemplo más cercano porque su fiesta casualmente fue muy cercana a la grabación de este video. Entonces, hoy les invito a reflexionar en esto, les invito a no solamente ver el hecho de que, bueno, como yo no ayudo materialmente, no tengo otra forma de ayudar. También nuestras oraciones son importantes. Y también tener en cuenta, orar también por esos inmigrantes espirituales que están tratando de hacer una búsqueda honesta de encontrarse con Dios y que están proponiéndose ese encuentro o están proponiéndose el hecho de tomar como opción la Iglesia Católica. Oremos también por ellos, también oremos por los que se han ido, que han migrado a otras iglesias. Oremos por ellos para que Dios en su infinita misericordia los haga regresar. Y también, aparte que los haga regresar, que ellos también tengan la disposición de regresar, porque Dios, como yo también lo he comentado en otras novenas, y se lo escuché a otro sacerdote que ahorita se me escapa, Dios es... al padre Willy fue que se lo escuché. Dios es todo un caballero. Él no va a llegar y te va a decir, te va a poner una pistola en la cabeza y que cámbiate de iglesia porque estás equivocado. No, Dios te propone, te invita, al igual que pasó con el joven rico que le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y le explica, bueno, hiciste esto, cumpliste el mandamiento, sí, bueno, ven, lo único que te falta es solamente una cosa, vende todo lo que tienes y sígueme. Y a veces uno toma tan literal ese texto, pero hay un mensaje de fondo mucho más profundo, y es, todo lo podemos hacer bien, pero si no estamos dispuestos a dar esa milla extra por el Señor, o definirnos por su fe, podemos ser como ese rico, ese joven rico, simplemente decirle, irse triste porque él no podía soltar su riqueza. Y el Señor no le dijo, no, pero entonces tú eres un maldito y te vas a condenar al infierno. No, simplemente se le quedó viendo como que, bueno, ¿qué podemos hacer? Y así a veces el Señor nos mira. Bueno, por eso es que la Iglesia Católica como madre y maestra busca replicar todo lo que fue durante esos 3 años de predicación de nuestro Señor Jesucristo, ser un espejo de Cristo para el mundo entero. Por eso es que la Iglesia propone, no impone. Bien, pasemos entonces a las reflexiones, o reflexionemos la pregunta, son 3. Como le digo, cada una se la voy a leer 2 veces, es para nuestra reflexión en la semana y para que tomemos en cuenta cada uno de los puntos que nos invita a meditar estas preguntas, reflexión de cada uno de los que escuchemos este video. Dice, la primera pregunta dice, ¿cómo podemos integrar la oración de manera más profunda en nuestra vida familiar, especialmente en medio de las dificultades del proceso migratorio? Aquí me voy a atrever a hacer un comentario. Era lo que veníamos conversando. Están las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Y en este caso, hoy se nos invita, en la primera pregunta de reflexión, a las obras de misericordia espirituales. Orar por el necesitado. Vuelvo y repito, no solo porque necesiten cosas materiales, que sí es importante, sino también espirituales. En este caso, ¿cómo podemos integrar la oración de manera más profunda en nuestra vida familiar, especialmente en medio de las dificultades del proceso migratorio? Esa es la primera pregunta para reflexionar. La segunda dice, ¿qué actitudes de acogida y apertura estamos llamados a cultivar en nuestras comunidades para acompañar a las familias migrantes? Lo que estábamos hablando. Tomar más ejemplo, más conciencia, no encasillarnos tanto en grupos y decir qué grupo es mejor y qué grupo es. Todos estamos en la misma barca. Yo lo veo así. Todos estamos en la misma barca, nada más que háganse la idea como un gran crucero. El crucero, todos estamos en ese crucero, que es la barca de Pedro. Pero estamos cada uno en una habitación diferente. Pero la habitación, a diferencia de un crucero, no tiene la puerta cerrada. La tiene abierta. Pero tenemos la opción de cerrarla muchas veces. Y ahí es donde estamos mal. Porque nos aislamos dentro de la propia barca de Pedro.
Entonces, tengamos cuidado y seamos, como decía acá el texto, tendamos puentes, seamos constructores de puentes de fraternidad. ¿Para qué? Para hacer una iglesia en salida a las periferias. Pregunta número 3, para reflexionar. Dice, ¿en qué aspecto podemos crecer como iglesia para ser verdaderamente signos del reino de Dios que acoge, integra y sana? ¿En qué aspecto podemos crecer como iglesia para ser verdaderamente signos del reino de Dios que acoge, integra y sana? Bien, quedamos entonces con estas 3 preguntas del tema número 3 de la Arquidiócesis de Panamá en el mes de junio, mes de la familia, que lleva por título Familia, Inmigración, Desafíos y Esperanza. Y ahora vamos a cerrar este video con una oración que creo que muy oportuna con este tema de los migrantes, porque los migrantes también necesitan de ese perpetuo socorro. Y bien, hablamos de la oración de súplica perpetua a la Virgen María, a nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de la Madre del Perpetuo Socorro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, que para inspirarnos confianza sin límites, has querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perpetuo Socorro. Yo te suplico, me socorras en todo tiempo, en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, oh amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a ti, porque estoy cierto que si soy fiel en invocarte, tú serás fiel en socorrerme. Alcánzame esta gracia de las gracias, la gracia de suplicarte sin cesar con la confianza de un hijo, a fin de que por la virtud de esta súplica constante obtenga tu perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendíceme, oh tierna y amorosa Madre, ruega por mí, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.